Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy hacemos honor a una gran perfumista dentro del mundo de la perfumería. Una mujer que con 30 y pocos años ha logrado estar en el corazón de muchas marcas importantes de perfumería y estoy segura que más de uno de nosotros y nosotras tenemos alguno de sus perfumes en el tocador. Se trata de Sonia Constance. Bueno, en este caso, buscando un poquito por Google, pude encontrar algunas de las distintas entrevistas que le habían hecho a Sonia, las cuales son realmente interesantes, puesto que ella abre su corazón y sus vivencias a lo que es realmente todo su trabajo que ha realizado. Me he guardado una parte interesante, la cual son sus propias palabras. Me gustaría empezar leyéndolas para que así entendamos cómo ha sido este transcurso, este paso por su trabajo. Nos cuenta: realmente no sabía que quería ser perfumista. Pensé que me convertiría en diseñador, estilista y arquitecto. Y luego descubrí ISIPCA, que es la universidad para estudiar perfumería. Y porque amaba la fragancia, me pareció una profesión perfecta. Mi abuela dice que una de mis primeras palabras fue flor. Mi familia realmente no creía que pudiera hacerlo, continúa Sonia, porque pensaba que era demasiado tímida y no lo suficientemente fuerte como para trabajar en una industria tan competitiva. No tuve un tío, un padre o parientes varones para ayudarme a allanar el camino. Estaba sola y ya que estaba sola al creer que podía lograr mi sueño. Incluso cuando era joven pensé que era mejor apuntar a la luna. Y si fallaba, al menos terminaría entre las estrellas. Esos 5 años fue un curso de sándwich, según determina ella, entrenando en la escuela y pasar un tiempo en Givadiao, donde actualmente trabaja. Caray, por estas palabras creo que muchos nos podemos hacer a la idea de que no para todos es un camino fácil, ni es rápido, ni fácil, ni sencillo lograr tus metas. Pero sin duda, cuando pisas fuerte y tienes claro cuál es tu destino, el camino se va haciendo solo a tus pies. Hablando de Sonia Constance, ella, como ya vemos, empieza estudiando haciendo distintos trabajos y demás, y luego entra a la IPSICA, que es la escuela de perfumería que encontramos en Francia, Versalles, donde además nos cuenta que ha dado clases junto con algunos de los perfumistas más importantes, entre ellos Dominique Rupon, Francis Kurkdjian, Patrick Pexius, los cuales ella cuenta perfectamente cómo cada uno de ellos ha dejado una pequeña parte de una secuela en su aprendizaje, y es una forma de luego ir dándole creatividad a sus aromas gracias al aprendizaje que cada uno de ellos tiene, porque cada uno tiene una personalidad en la perfumería y como de todo se aprende, de todo se absorbe y se transforma. Luego además ella tuve un momento en el que luego empieza a hacer prácticas en lo que es la empresa de Givadiao, donde allí también encuentra mentores para continuar en su trabajo de la perfumería, y es allí actualmente donde trabaja. Con el tiempo, ella también creó su propia marca de perfumería. En el año 2018 crea la casa de LK, el cual crea en la actualidad nada menos que 10 perfumes con su personalidad de aroma. Quería saber un poco más de Sonia Constance y me atreví a escribirle y hacerle unas cuantas preguntas, un poquito una entrevista personal con aquellas cositas que tenemos a veces la curiosidad nosotros. Desde luego, también te voy a invitar, después hablaremos de sus perfumes, a que veas todos los trabajos de Sonia Constance, que te voy a dejar el enlace de Fragrantica, donde vas a poder ver
toda su lista de trabajos que es enorme. Yo le pregunté, ¿cuál es su aroma favorito entre las distintas flores, frutas, aromas del mundo? Y fue muy curioso porque me habla de un aroma que no conocía. Veréis, me cuenta que uno de sus aromas favoritos para trabajar con él se llama el Lis Ylang. Lis Ylang, el cual ha incorporado a uno de sus perfumes de su línea especial que se llama Brume de Cao, el cual es un aroma que da un efecto solar muy hermoso del lirio araña. O sea, ahí yo ya empiezo, cuando me contesta este tipo de cosas, empiezo a pensar, ¿con qué aromas trabaja en sus perfumes? Cuidado. Después le pregunto, de todos los perfumes que ha creado, ¿cuál es el aroma con el que se siente más orgullosa? Nuevamente nos vamos a su casa de perfumería, en el cual dice que uno de los aromas más fascinantes que le encanta y que se siente más orgullosa se llama Lettre de Pouchac. Lo que voy a hacer, estos aromas os voy a dejar abajo el enlace de su casa de perfumería para que podamos descubrirlos. Porque hablando con ella, también le preguntaba cómo viene su inspiración hacia el mundo de los perfumes. Yo entiendo perfectamente, veréis, cuando los perfumistas trabajan para las marcas, para las empresas, muchas veces les dan parámetros, necesitamos algo dulce, con estas frutas, todo eso, y en ello trabajan los perfumistas. Además, Sonia es una perfumista que ha trabajado en colaboración con más perfumistas dentro de un mismo perfume. Pero cuando un perfumista de verdad se suelta la melena, hace realidad esa ensoñación de aromas con los que de verdad se identifica, con los que de verdad se siente suyo, es cuando crean sus propios perfumes. Por eso entiendo perfectamente que esos aromas con los que se identifica, esos perfumes con los que se siente más orgullosa, estén precisamente en LK, que es su casa de perfumería, donde ella da rienda suelta a toda su inspiración interior. Como os decía, otra de las preguntas que le hice fue, ¿de dónde saca la inspiración a la hora de crear sus perfumes? Ella entonces me cuenta que lo que hace es sacar aromas inspirados en sus viajes. Allá por donde viaja a distintos países, lugares, no menosprecia nada, desde el paseo por un campo a comer en un lugar, a esos paseos por tierras exóticas, porque además ha viajado por muchos y distintos países para encontrar aromas. En ellos se encuentra desde plantas exóticas, esos aromas que se juntan con flores especiales, unidos a aromas del mundo, esas especias, esas plantas, pero también los sabores. Parte de sus inspiraciones están inspiradas en aquellos postres, aquellos sabores de los lugares especiales, los cuales gracias a Jivadiao tiene la oportunidad de sintetizar de forma química lo que son esos aromas que muchas veces son aromas o sabores distintos y especiales, llegar a crearlos de forma química para así luego jugar con esos aromas dentro de los perfumes. Realmente es apasionante, ¿verdad? Y os diría, dentro he ojeado un poquito por encima todos los perfumes de su línea exclusiva y creo que son tremendamente interesantes porque en muchos de sus perfumes encontramos aromas que no encuentras en perfumes comerciales. ¿Cómo tiene que ser sus perfumes? O sea... Pero cuando nos vamos a la perfumería comercial o un poquito general, aparte de su casa de perfumes, ha trabajado prácticamente para montones de casas que conocemos, desde Avon, Burberry, Desigual, Fragonard, Giorgio Armani, Guerlain, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Loewe, Mango, Montblanc, Mugler, Narciso Rodríguez. Los apasionados de Narciso Rodríguez, aquí tenéis su creadora.
Natura, Nina Ricci y muchísimo más. De verdad que para esos 30 y algo años que tiene una colección de trabajos a su espalda grandísima. O sea, os invito a verlo. Os voy a enseñar 4 perfumes que yo tengo. Y bueno, luego me encantaría que vosotros me contéis qué perfumes tenéis de Sonia Constant en vuestra colección. Contadme que os voy a estar leyendo. Vamos a empezar por las miniaturas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar por una de sus creaciones, que es creadora de Bella de Nina Ricci. Ya sabéis que es un perfume que a mi olfato no encajó demasiado por la nota verde del ruibarbo. Me resultaba un poquito amarga. Me falta por probar la vela de Nina Ricci, que es el color verde mate, que me han dicho que es bastante más dulcecito y muy agradable. Así que este perfume, aunque no es de mis favoritos, siempre creo que es especial, sobre todo por el arriesgado del aroma que lo hace muy interesante. No sé si conocéis este perfume de la casa Tous, es precioso porque parece una gotita de agua, se llama H2O Tous. Tiene aromas de lavanda, limón, cedro, es como una oda a la naturaleza. Después tenemos, bueno, de este año sé que lo conocéis y bueno, mira cómo lo llevo, estoy abusando muchísimo de este perfume. Ángel Nova de Mugler es un perfume que termina siendo impresionante, tiene una intensidad que traspasa las mascarillas, realmente dulce, delicioso y en casa nos encanta. Un juego de la frambuesa con aromas muy especiales. Estos perfumes, si están reseñados en el canal, os dejo el enlace abajo, ¿de acuerdo? Para quien quiera ver la reseña detenidamente. Y también es co-creadora del perfume La Belle de Jean Paul Gaultier. Este perfume, como os dije, ha terminado siendo uno de mis 3 favoritos dentro de Jean Paul Gaultier cuando os hice el vídeo, que también os lo dejaré abajo, el cual es un perfume que cautiva, que te va cautivando poco a poco, se vuelve adictivo, un perfume que es femenino, que es completamente delicioso. Y aquí la casa Jean Paul Gaultier hizo una creación que es pura tentación en forma de aroma con la parte de la creación de Sonia Constant. Bueno, estos son mis 3 perfumes y mis 4 perfumes de esta perfumista. Y decir antes de terminar este vídeo que además me gusta saber que es una mujer que, aunque es madre, y ella es madre además de 2 hijos, nunca ha dejado atrás sus sueños, dando un buen ejemplo de que una mujer no tiene que renunciar a su trabajo, no tiene que renunciar a sus metas por ser también a la vez madre. Todo se puede compaginar y es desde luego, yo creo, que conociendo la historia de esta perfumista, un gran ejemplo de que si se persiguen los sueños se pueden alcanzar y desde luego hacerse un buen lugar en el mundo de la perfumería. Amigos, solamente me queda saber si conocéis o tenéis alguno de los perfumes de Sonia Constant, que ya os digo, tenéis que ver la lista que es enorme. Seguiremos conociendo distintos perfumistas en el canal. Abajo también te dejo la lista de todos los perfumistas de los que hemos hablado hasta el momento. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.